Buenos días, mis hermanas. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre bendito y buen Salvador, le damos gracias, Señor amado, por estar aquí nuevamente, Señor Jesús, bendito Dios, haciendo lo que a usted le gusta, Señor, que nos preocupemos, que nos ocupemos de su palabra, Señor. Mire, Padre, en este momento usted nos guíe, nos dé la fuerza, nos dé el entendimiento, la sabiduría, Padre, para poder, Señor Jesús, bendito Dios, en su nombre, poder hacerlo, en el nombre que es de todo, es sobre todo nombre, Señor. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanas, en este momento, en esta ocasión, vamos a ir a Santiago 1:22. Y la palabra dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Hermanas queridas, es importante prestar atención, es importante oír con atención, con reverencia, con una buena actitud, la palabra que Dios trae cada día a nuestra vida. Pero aún más importante es poner en práctica esa palabra. Si solamente somos oidores de la palabra y no hacedores de la misma, no se va a producir un crecimiento. El desarrollo espiritual en nuestras vidas nos vamos a quedar estancadas, con mucha teoría en nuestra cabeza, pero con poco fruto, porque lo que trae el cambio a nuestra vida es cuando ponemos en práctica toda la palabra que hemos aprendido y que hemos escuchado. Es verdad que la Biblia nos dice que tenemos que oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo dice en el libro del Apocalipsis en 7 ocasiones diferentes. Concretamente dice el texto: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero aún más importante es poner en práctica lo oído, lo aprendido, lo escuchado, para que de esa manera, como dice aquí su palabra, no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y cuando ponemos en práctica la palabra y nos esforzamos y hacemos nuestra parte para poner en práctica ese texto, esa palabra, esa enseñanza, el Señor va a traer crecimiento y bendición a nuestra vida. Así que si usted quiere crecer y convertirse en un cristiano fructífero que le da honra y gloria al Señor con todo lo que hace, pues pongo en práctica la palabra. No solamente preste atención a lo oído, a lo predicado, sino que su oído le lleve a esa actitud de decir: Señor, ahora quiero poner en práctica esa palabra que tal vez me habló un día, de la importancia de orar más, o de estudiar más la palabra, o de perdonar, o de congregarme, o del asunto que sea. Poner en práctica la palabra indica que hay un interés por nuestra parte de obedecer al Señor. Hay personajes en la Biblia que conocían la voluntad de Dios, habían oído la palabra específica de Dios para sus vidas, pero no la ponían en práctica o la ponían a medias, y así terminaron dándole lugar a la rebeldía, a la desobediencia, y así terminaron haciéndose daño a ellos mismos y a los demás. Y pienso, por ejemplo, en el primer rey de Israel, Saúl, un hombre que sabía lo que Dios le pedía, un hombre que conocía perfectamente la voluntad de Dios para su vida, pero no quiso poner nunca en práctica, y así terminó. Pienso también en el profeta Jonás. No solamente Saúl, hablamos de un rey, hablamos también de un profeta llamado Jonás, un profeta rebelde que conocía la palabra de Dios, que había oído la voluntad de Dios para su vida, pero no quiso ponerla en práctica. Va en dirección opuesta o contraria a la dirección que el Señor le había dicho, que fuera para ir a predicar la palabra a los ninivistas, y así tuvieran la oportunidad de arrepentirse y ser perdonados sus pecados. Y podríamos enumerar muchos personajes
muchos personajes más del Antiguo y del Nuevo Testamento, hombres y mujeres, y algunos que escucharon la palabra, que la conocían perfectamente, pero no la pusieron en práctica. Por el contrario, gracias a Dios también tenemos muchísimos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que oyeron la palabra, que la conocían perfectamente y que se esforzaron para ponerla en práctica. Y pienso, por ejemplo, en Josué, un hombre que escuchaba las instrucciones, las enseñanzas, los mandamientos, y él enseñaba al pueblo y el pueblo también los ponía en práctica, porque él era un ejemplo, un punto de referencia de una persona obediente, valiente y esforzada. Esa es la palabra que trae el Señor hoy a nuestras vidas. El Señor les bendiga y les guarde.